Comenzamos aquí la clase número 7, en la cual vamos a ver dos mecanismos genéticos básicos, como son la transcripción y la síntesis de las proteínas. Acá tenemos varios esquemas que representan lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, que dice que en los seres vivos, entonces, la información fluye desde el ADN al ARN y del ARN hacia las proteínas. Nos vamos a ocupar hoy de ambos procesos, el proceso de transcripción, ¿sí? Si uno piensa en la palabra transcripción, piensa en una copia, en copiar algo. Bien, vamos a ver entonces cómo el ARN copia esa información del ADN para luego hacer un proceso de traducción. ¿Por qué se llama traducción? Porque estamos pasando de un lenguaje escrito en nucleótidos a un lenguaje escrito en aminoácidos, ya que va a ser así como va a estar formada la proteína. Bien, entonces, para empezar con la transcripción del ADN. En esta imagen tenemos a la derecha una cadenita, un fragmento de ARN, fíjense las bases que podemos encontrar, cualquiera de las cuatro, citosina, adenina, uracilo o guanina, ¿sí? Y el azúcar, por supuesto, es la ribosa. Y acá tenemos en celeste un pedazo de una molécula de ADN, ¿sí? que está siendo transcripta por una enzima que se denomina ARN polimerasa. ¿Qué hace la ARN polimerasa? Usando como molde a una de las dos cadenas de ese fragmento de ADN, recordemos que el ADN está formado por dos cadenas, entonces decía, las ARN polimerasas, utilizando como molde a una de las dos cadenas, van construyendo una molécula de ARN y lo hacen por complementariedad de bases, ¿sí? Entonces, esa cadena de ARN que se está sintetizando, ahí está marcada en color naranja, es complementaria y antiparalela con la cadena molde de ese pedazo de ADN. Y esa síntesis del ARN se hace en sentido 5' a 3'. Ese proceso descrito recién es igual, el proceso básico es igual en procariotas y en eucariotas, ¿sí? Con la diferencia de que en procariotas ocurre en el citoplasma y en eucariotas ocurre en el interior del núcleo. Pero hay una gran diferencia, además del sitio en donde ocurre, respecto de los organismos procariotas y eucariotas, y es que los ARN mensajeros, cuando son recién sintetizados, se denominan transcripto primario, ¿sí? Vamos a ver ahí, un transcripto primario de ARN mensajero copia toda la información de un gen. Pero vamos a ver qué dice ahí. Lo que tenemos arriba de todo es un pedazo de ADN, un gen, una unidad de transcripción. Vamos a diferenciar distintas zonas, distintas regiones que se llaman exones e intrones. Los exones tienen información codificante y los intrones, o sea, son regiones intermedias que están entre exones, contienen una información que no es codificante, es decir, no tienen información útil para la síntesis de una proteína. Entonces, esos transcriptos primarios que copiaron toda la información, o sea, copiaron tanto exones como intrones porque no pueden distinguirlos en el proceso de transcripción, van a sufrir una maduración, un procesamiento que consiste en varias cosas. Por un lado, se van a eliminar los intrones y los exones se van a unir entre sí, ¿sí? Ese proceso se llama corte y empalme. Se cortan, se eliminan los intrones y se empalman los exones. Y también se van a modificar los extremos de ese transcripto, ¿sí? En el extremo 5' se agrega una estructura conocida como caperuza o casquete y en el extremo 3' una cola de poliadenina. Recién una vez que el transcripto primario ha sufrido esas tres modificaciones, adición del casquete en el extremo 5', corte y empalme de los intrones y empalme de los exones entre sí, y agregado de la cola de poliadenina, recién ahí decimos que ese es un ARN mensajero maduro y va a poder salir por un poro del núcleo para ir al citoplasma y poder ser utilizado para la síntesis de una proteína. Acá tenemos una imagen
de una célula eucariota, arriba su núcleo, y que nos está mostrando esta imagen. Fíjense arriba, el ADN se abre, se rompen las dos cadenas, así como ocurrió en la replicación. Acá también se forma como una burbuja, se llama burbuja de transcripción, para que ingresen las ARN polimerasas y copien, usando como molde una de las dos cadenas, copien y sinteticen una cadena de ARN. Si se trata de un ARN mensajero, entonces se le va a modificar su extremo 5' adicionando una caperuza, se le van a eliminar los intrones y se van a empalmar los exones entre sí, se va a agregar una cola de poliadenina y recién ahí, como pueden ver en la imagen, sale por un poro y va al citoplasma. Y cuando está en el citoplasma va a interactuar con los otros dos ARNs que nombramos en clases anteriores. Estos son los ARN ribosómicos que forman parte de los ribosomas, que están acá dibujados en marrón, con sus dos subunidades, y también con los ARN de transferencia, que van a ser los encargados de ir enganchando los aminoácidos necesarios para fabricar una proteína. Vamos a ver entonces ahora el proceso de la síntesis de las proteínas. Volvemos a esta imagen entonces porque vamos a prestar atención en la última flecha, ¿sí? Vamos a mirar. En el ARN mensajero tenemos una serie de ribonucleótidos, ¿sí? Una secuencia de ribonucleótidos, adenina, uracilo, guanina como bases de esos nucleótidos. Y en la imagen de más abajo tenemos, en este caso, 5 aminoácidos unidos entre sí, ¿sí? Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos unidos entre sí. ¿Cómo sabe la maquinaria de síntesis de la proteína qué aminoácidos usar y en qué orden los tiene que poner para fabricar una determinada proteína? ¿Cómo lo sabe? Leyendo el ARN mensajero. A su vez, el ARN mensajero copió el mensaje del ADN, ¿sí? ¿Y cómo se va leyendo la información del ARN mensajero? Se va leyendo en unidades de información que se llaman codones, ¿sí? Ahí están señalados 3 ribonucleótidos juntos formando un codón. Entonces, para cada codón que se lea en el ARN mensajero, eso va a indicar que allí hay que poner un determinado aminoácido, ¿sí? Por ejemplo, cuando aparezca el codón AUG en el ARN mensajero, la maquinaria de síntesis de la proteína va a buscar al aminoácido metionina para que esté en esa posición en la cadena proteica. Luego va a leer el siguiente y así sabe qué aminoácidos colocar para ir armando esa proteína. Acá tenemos una imagen de un ribosoma, su subunidad menor, su subunidad mayor, o liviana y pesada respectivamente. Y fíjense, el ARN mensajero queda colocado entre las dos subunidades y ahí también está dibujada una cadena proteica que es como que está saliendo porque está siendo sintetizada en este lugar. Acá tenemos al ARN de transferencia que tiene esa forma particular, se dice como hoja de trébol, ¿sí? Y tiene dos regiones importantes. Tiene el extremo, como toda cadena de ácido nucleico, tiene dos extremos, uno 5' y uno 3'. En el extremo 3' es un sitio especial porque va a ser al cual se una el aminoácido que sea necesario para la síntesis de la proteína. Y tiene otra región especial que se llama anticodón, que consta de 3 ribonucleótidos y ya vamos a ver cuál es su importancia en el proceso de síntesis de las proteínas. Acá tenemos otra imagen, fíjense, un aminoácido ya está unido al sitio de unión de ese ARN de transferencia. Se dice que está activado. En esta imagen tenemos un cuadro que contiene el conocido código genético, ¿sí? ¿Qué es el código genético? Acá están, fíjense, de a 3 letras, esas 3 letras representan todas las posibles combinaciones de las 4 posibles en el ARN, de las 4 bases, pero tomadas de A3, ¿sí? O sea, son 4, uracilo, adenina, guanina y citosina, pero acá están todas las formas posibles de combinarlos cuando son tomados de A3
como van a ser leídos en los codones. Bien, ¿y qué nos muestra acá? Nos muestra varias cosas. Por ejemplo, nos muestra, bueno, en general lo que nos muestra están las 3 letras de los codones y al lado un nombre. Por ejemplo, leucina, fenilalanina. Esos son nombres de aminoácidos, ¿sí? ¿Qué nos muestra este código entonces? Que cuando en el ARN mensajero aparece alguno de estos codones, quiere decir que está codificando para un determinado aminoácido. Quiere decir que le está indicando a la maquinaria de síntesis de la célula que en ese momento, para ir armando esa proteína, hay que colocar el determinado aminoácido. Supongamos que diga, que aparezca el codón, uracilo, uracilo, uracilo. Bueno, ahí tendrá que ir un ARN de transferencia, buscar a la fenilalanina, que es un aminoácido, llevarlo hasta el ribosoma y así ir armando uno tras otro, con uno tras otro los aminoácidos, esa cadena proteica. ¿Sí? Vamos a ver que hay algunos aminoácidos, como por ejemplo la leucina, que son codificados por varios codones. Fíjense, hay 6 codones distintos que codifican para el aminoácido leucina. ¿Sí? Decimos por esto que el código genético es degenerado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que algunos aminoácidos son codificados por varios codones. Y también vamos a prestar atención a otra cosa que está ahí resaltado en naranja, el codón AUG, se denomina codón de iniciación. Es el codón con que empieza la síntesis de absolutamente todas las proteínas y ese codón codifica para el aminoácido metionina en organismos eucariotas y formilmetionina en organismos procariotas. Y también vamos a prestar atención a otros 3 que están resaltados en amarillo, UAA, UAG y UGA, que se denominan codones de stop o de parada, que cuando aparecen en el ARN mensajero, eso implica que allí termina la síntesis de la proteína. Bueno, vamos a dividir la síntesis de las proteínas en 3 etapas, que son la iniciación, la elongación y la terminación. Para la iniciación, entonces, va a ser necesario que aparezca el codón que les mencioné recién, el AUG. Entonces, va a venir a ubicarse sobre ese codón un ARN de transferencia que tiene que traer a la formilmetionina en organismos procariotas y a la metionina en eucariotas. Y acá vamos a mencionar la importancia de esa región que les decía hoy, el anticodón. Fíjense entonces, el ARN de transferencia tiene un anticodón que es complementario con el codón. Por eso puede ubicarse ahí. Y ese anticodón va a ser el que le indique al ARN de transferencia qué aminoácido va a traer unido. ¿Sí? Entonces, finalizando la etapa de iniciación, tenemos el ribosoma, con sus 2 subunidades acopladas, entre ellas el ARN mensajero, sobre el codón de iniciación un ARN de transferencia que tiene un anticodón complementario y que trajo el primer aminoácido de la cadena. Y vamos a prestar atención a otra cosa, que son los 3 sitios o lugares que presentan los ribosomas, que se denominan sitio E, sitio P y sitio A, cada uno con una función particular. En la iniciación, el ARN de transferencia cuando llega cae y se ubica en el sitio P. Pero vamos a la etapa siguiente, que es la de elongación. A partir del segundo ARN de transferencia, todos los nuevos ARN que vengan trayendo aminoácidos unidos van a entrar al sitio A del ribosoma. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí viene un ARN de transferencia que tiene un anticodón CAG, complementario con el codón GUC del mensajero, se acoplará allí. Y bueno, para armar una proteína, los aminoácidos tienen que ser unidos con una unión que se denomina unión peptídica, ¿sí? Fíjense que este segundo que viene trae un aminoácido que se llama valina. Sitio P y sitio A ocupados por 2 ARN de transferencia, cada uno con sus aminoácidos. Entonces ahora lo que hay que hacer es unir esos aminoácidos entre sí. Eso es lo que va a ocurrir en esta etapa. Y el ribosoma se va a mover, o sea, va a seguir leyendo el ARN mensajero, se mueve en dirección 5' a 3' del ARN mensajero. ¿Para qué? Para que en este momento, es la tercera imagen de la línea del medio de la elongación,
El ARN de transferencia que vino último queda ubicado en el sitio P con la cadenita de aminoácidos que está sintetizándose, que ya están unidos entre sí. El ARN de transferencia que vino primero queda en el sitio E, ya pronto a salir, y el sitio E queda disponible para ser ocupado por un tercer ARN de transferencia, como nos muestra la cuarta imagen de la etapa de elongación. Ahí vino un tercer ARN de transferencia con otro aminoácido, y así se va a ir armando la cadenita uno tras otro. El ribosoma irá leyendo los codones del ARN mensajero en sentido 5' a 3'. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Hasta que llegue la etapa de terminación, en donde aparezca en el ARN mensajero un codón de terminación, de esos que le mostré en la imagen anterior, y en ese momento, cuando en el sitio A aparezca un codón de terminación, no va a venir ninguna ARN de transferencia a ubicarse allí, sino que va a venir una proteína que se denomina factor de terminación, que lo que hace es que la cadena peptídica o proteica que se estaba sintetizando se libere del ARN de transferencia, las dos subunidades ribosómicas se separan y el ARN mensajero queda libre para volver a ser leído y la proteína queda terminada en su síntesis, ¿sí? Después se plegará, tomará su forma funcional tridimensional, pero la síntesis, es decir, la unión de los aminoácidos entre sí, ya quedó terminada en esta etapa. Acá tenemos un detalle del ARN mensajero con sus codones y los ARN de transferencia, fíjense cómo es que se unen por complementariedad de bases, es decir, los anticodones son complementarios a los codones. Y acá tenemos como un mismo ARN mensajero puede ser leído por varios ribosomas a la vez, ¿sí? O sea, a las dos subunidades, y fíjense, a la derecha tenemos los que llegaron ya hace bastante y ya terminaron la síntesis de la proteína, fíjense esa cadenita medio roja por todos son las proteínas, y a la izquierda tenemos un ribosoma recién ingresando para leer ese ARN mensajero. Y acá tenemos una foto, ¿sí? Un polisoma o polirribosoma, un mismo ARN mensajero, es leído por varios ribosomas a la vez para aumentar la cantidad de proteínas que se puedan sintetizar. Y bueno, entonces para hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora, vimos lo que se conocen como mecanismos genéticos o mecanismos genéticos básicos. Vimos en la clase pasada cómo los ADN pueden hacer copias de sí mismos en un proceso que se denomina replicación, que ocurre solamente en células que se van a dividir, eso por un lado. Y por otro lado vimos de qué manera fluye la información genética en los seres vivos. ¿De qué manera? Utilizando y copiando la información que está en el ADN, copiándola a moléculas de ARN, en el proceso de transcripción que vimos hoy, y luego traduciendo esa información que contiene el ARN mensajero para sintetizar con esa información para producir una proteína. Y aquí termina entonces nuestra clase de hoy.